Vale. Pues buenas tardes a todos. Primero de todo, valga la redundancia. Bueno, a ver, Tito hace tiempo, cuando vino en este caso Tito a través de la asociación Taxi Project como consecuencia de aquellas acciones que se incoaron y que a día de hoy siguen vivas, como son la acción penal y las acciones mercantiles contra las VTCs que se hallan en los juzgados de lo mercantil. Vino con la problemática de las VTCs y el despacho, concretamente yo y distintos compañeros, cuando vimos y estudiamos a fondo la problemática que se viene suscitando ante la presencia de las VTCs y el sector del taxi, pues nos comprometimos a llevar a cabo un estudio que considerábamos a priori que era el que, en definitiva, la acción que consideramos que es más óptima y con mayor posibilidad de viabilidad, sin perjuicio de que las otras también, lógicamente, entendemos que también son viables, pero el principal problema y origen que considerábamos que tenía la presencia de las VTCs no eran las propias VTCs en sí, que también que puede haber y existir una infracción por parte de ellas en cuanto al derecho mercantil por la ley de competencia, sino que también existe una responsabilidad esencial y directa por parte de las administraciones públicas. Entonces, tras un tiempo de estudio, porque al principio cuando vino Tito, como decimos, y los distintos representantes de la asociación, nos hallábamos con un problema en cuanto a plazos, porque la responsabilidad patrimonial de la administración, la ley es muy clara y establece que desde que se produce el daño se ha de reclamar a las instituciones en el término de un año, y es un año que es un año en principio difícilmente subsanable. Nos dedicamos durante todo este tiempo a estudiar sentencias en las que pudiéramos defender que el daño, al no ser un daño real y efectivo datado en el tiempo, sino que es un daño dinámico que a medida que pasa el tiempo se sigue produciendo, podíamos encajar y salvar el plazo de la prescripción a través de distintas sentencias que hemos encontrado en las que podíamos defender perfectamente que estamos dentro del plazo para hacer esta reclamación patrimonial. Entonces, el tema plazo, por lo tanto, lo tenemos salvado con distintas sentencias que hemos encontrado de tipo, en este caso, Tribunal Supremo, y por lo tanto podríamos decir que el daño se viene generando efectivamente desde el inicio de la presencia de las VTCs, pero se ha ido produciendo con el paso del tiempo y a día de hoy sigue, digamos, incrementando incluso si cabe el perjuicio ocasionado a cada uno de vosotros. Entonces, a efectos de si estamos en el plazo o no para reclamar, encontramos ya la respuesta y estamos en la respuesta afirmativa de que podríamos hacer hoy por hoy la reclamación. En cuanto al tema del cómo podríamos plantear la reclamación y por qué creemos que las instituciones han de responder a una indemnización a cada uno de vosotros por la responsabilidad patrimonial que otorga el artículo 32 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. Creemos, por un lado, que la pésima regulación que han llevado a cabo los poderes públicos es la que ha generado principalmente el origen. En su día, pues lógicamente desde el año 90 ya, con el reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, se establecía un porcentaje de una VTC por cada 30 taxistas, por ejemplo, aunque luego la finalidad de las licencias que se otorgaba por el Ministerio de Fomento, y esta es la clave que luego analizaré, esa es la clave en este caso de que se está haciendo un uso de transporte urbano cuando en realidad no lo podrían hacer, a pesar del decreto Ábalos que también ha sido contemplado. Creemos que esa proporción del año 1990 con unas limitaciones a la hora de otorgar esas licencias se suprimió con la ley Ómnibus y fue entonces en el año 2009 cuando empezaron a traer de manera masiva distintas VTCs y fue como el desbordamiento de licencias, que se intentó luego corregir por otra normativa que fue concretamente el decreto del año 2015 en el que se volvió a instaurar ese límite proporcional. Entonces, todas estas leyes, incluso luego el decreto Ábalos que establece esa moratoria que permite la circulación y demás, al final es un anormal funcionamiento por los poderes públicos, concretamente por el legislativo, que está generando un daño y que no se está fiscalizando por las instituciones. Por lo tanto, el origen sería en sí la propia normativa que os ha dejado, digamos,
en tierra de nadie, es decir, estabais muy protegidos por vuestras leyes, en principio autonómicas, cada uno de vosotros, y ulteriormente por las leyes municipales, pero toda esta regulación ha hecho que en momentos de tramos de tiempo se hayan podido otorgar licencias incluso en mayor medida de las limitaciones, incluso superando los límites que establecen también las directivas europeas. Posteriormente, y ya lo que consideramos sí o sí clave para la reclamación, es la propia inactividad de la administración. Es decir, como todos sabemos, las licencias se otorgan por Ministerio de Fomento, se otorgan a nivel nacional y por no reiterarme, porque tampoco no quiero que esto parezca una conferencia, porque al final esto nos corresponderá a nosotros en la reclamación patrimonial si así se nos encarga, y ya nos encargaríamos de decirlo técnicamente, pero un poco para que sea sencillo. Todos sabemos que al final esas licencias otorgadas por el Ministerio de Fomento tienen un fin, y ese fin está siendo absolutamente vulnerado, y era el transporte nacional supraautonómico y no realizar un transporte urbano o interurbano eludiendo la normativa tanto a nivel nacional como a nivel autonómico como a nivel municipal. Entonces, ante esta situación en la que se han otorgado unas licencias lícitamente, pero se está dando un uso fraudulento, ha de ser fiscalizado y sancionado por las instituciones públicas, lo que hubiera impedido, en este caso, la continuidad de las VTCs en cada una de las ciudades. A la prueba nos remitimos que cuando los poderes públicos actúan, existen métodos en los cuales las VTCs en este caso pueden en un momento dado acordar pues desaparecer o tener menor presencia. Por ejemplo, ponemos el caso de la diferencia entre Madrid y Barcelona, ¿no? Es decir, en Barcelona tenemos un problema grave, pero en Madrid un problema muy grave. La pasividad de las instituciones autonómicas, por ejemplo, del Gobierno de Madrid, ha generado un daño mucho mayor que incluso en el de Barcelona, que también es un daño real y efectivo, pero que puede en un momento dado diferenciarse, incluso evaluarse de manera distinta. Por lo tanto, si los poderes públicos hubieran llevado a cabo una actividad de fiscalización de que esas licencias se hubieran otorgado, las que se han otorgado, perdón, se han destinado para el fin para el que se otorgaron, pues no hubiéramos tenido el problema. Si además añadimos ese decreto ad avalos, concretamente el 13/2018, que concedió las moratorias y por lo tanto permiten campar a sus anchas las VTCs, todavía nos encontramos ante una inactividad y una actividad incluso entendida de manera discriminatoria para el taxi, hasta el punto que incluso el decreto ad avalos regula que en el caso de que transcurra ese decreto y pueda generarse un perjuicio para las VTCs, sean sancionadas, en este caso, perdón, indemnizadas las mismas, es decir, no prevé ni siquiera una indemnización para los taxistas, con lo cual se está viendo totalmente una discriminación absoluta para el sector del taxi. Por ello, creemos que se dan los requisitos de la responsabilidad patrimonial, tanto el funcionamiento anormal por parte de la administración pública como el daño y perjuicio real efectivo que se ve claramente con el valor de las licencias y la infravaloración que vienen suscitándose en cada una de ellas, sin perjuicio de que también hemos contemplado en el estudio algunas ciudades, incluso en las que el valor de la licencia, hay 2, 3 ciudades, concretamente Sevilla, Valencia, alguna otra ciudad, que el valor de la licencia es el mismo, pero en los casos en los que en los ayuntamientos fluctúa el valor y conforme al Instituto Metropolitano del Taxi de cada una de las ciudades, hemos visto que va a medida que están la presencia de las VTCs, el valor de las licencias va cada vez más a la baja y por lo tanto entendemos que existe esa inactividad de la administración, que sería ese funcionamiento anormal y ese daño y perjuicio real concretamente en el valor de las licencias, al final una relación de causalidad directa que podríamos perfectamente defender ante un daño totalmente antijurídico, porque la licencia se otorga con una finalidad y se está llevando a cabo para la práctica para otra. Entonces, en su conjunto, me podría extender muchísimo porque el estudio que hemos hecho es un dossier grande con normativa y jurisprudencia, pero en su conjunto entendemos que esa responsabilidad patrimonial debería de prosperar. Sabemos que existe otro despacho, porque además en su día, y esto fue que lo está ejerciendo, desconocemos la argumentación que ha seguido para llevar a cabo la defensa esta en concreto, porque no hemos tenido contacto con ellos, ni ellos con nosotros, lamentablemente, pero consideramos, insisto,
que en cuanto al plazo, que fue cuando a nosotros nos reclamaron y creíamos que podíamos estar fuera de plazo, lo hemos conseguido salvar con el estudio, la argumentación técnico-jurídica y la normativa y la jurisprudencia, y lo podríamos salvar. ¿Contra quién reclamaríamos nosotros? Hemos estudiado también y entendemos que es una responsabilidad solidaria. Solidaria sería contra el Ministerio de Fomento, en esencia, que es quien ha otorgado efectivamente estas licencias y quien no está fiscalizando el buen uso y finalidad. También entendemos que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen responsabilidad, sin perjuicio de que en este caso creemos que es solidaria y no mancomunada, es decir, que no se puede determinar qué institución ha sido y en qué porcentaje es responsable. Pero para ello ya la ley y la jurisprudencia, es decir, las distintas sentencias que hemos encontrado de los altos tribunales, del Tribunal Supremo, establecen concretamente que cuando no se puede concretar en qué porcentaje es responsable cada una de las administraciones, han de responder de manera solidaria. Lo que quiere decir es que un juzgado condenaría de manera solidaria a todas y entre ellas repetirían sus distintas responsabilidades a los efectos de asumir la indemnización correspondiente. En cuanto a la competencia de los juzgados, al ser una responsabilidad solidaria y ser, entendemos, el principal promotor e impulsor de la no fiscalización e inactividad sería Fomento, nosotros seríamos partidarios porque la ley nos permite reclamar, al ser una responsabilidad de ayuntamiento, comunidad autónoma y Estado, podríamos ir a cada una, mejor dicho, a la que eligiéramos nosotros para reclamar. Nosotros creemos que sería Fomento el ministerio, es decir, no la consejería ni el ayuntamiento y el servicio correspondiente del ayuntamiento, sino que sería Fomento y sería en este caso los juzgados centrales de lo contencioso administrativo de Madrid los que deberían de asumir la competencia, o bien la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional en función de la cuantía de la indemnización. La indemnización. Dato importante, nos hemos reunido con el equipo de consultores económicos que colabora con Taxi Project, que hizo y confeccionó ya la pericial en su día llevada a cabo para reclamar la acción mercantil contra las VTCs por competencia desleal. Y ellos van a tener en cuenta, han confeccionado o nos han planteado la indemnización a calcular de la siguiente manera, partiendo de que el perjuicio en definitiva es el valor de la propia licencia. Es decir, así como en las acciones mercantiles se estaba reclamando en función del el impacto que estaba teniendo la presencia de las VTCs a lo largo del transcurso del tiempo y se cuantificaba en un daño emergente, es decir, lo que estaban dejando de facturar los taxistas en régimen global durante el tiempo de la presencia de ellos y lo que dejarían de facturar en el futuro haciendo un tramo de tiempo determinado, en el presente caso consideramos que la inactividad lo que ha hecho ha sido una pérdida del valor de la licencia en cada uno de vosotros. Porque claro, si yo como particular quiero emprender un nuevo negocio como freelance y decido pues comprar o bien una licencia de taxi o bien en un momento dado una licencia de las que se están vendiendo o se han vendido por parte de Fomento, lógicamente, dada la diferencia de valoración, pues si puedo ejercer la misma actividad, no tengo ningún tipo de perjuicio y encima no tengo ninguna fiscalización de sanción, sino que además soy reconocido por las instituciones públicas como un perjudicado, pues voy a inclinarme hacia la adquisición de la licencia. Entonces, nosotros, el equipo concretamente de consultores, a través del representante fundamental que es Sergi Cutillas, que es un licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con investigación de mercado y con máster en análisis económico, que concretamente estos temas son su especialidad, nos ha argumentado que la mejor fórmula para llevar a cabo una valoración de la indemnización sería a través de varios parámetros, es decir, teniendo en cuenta una fórmula a nivel económico para todos los taxistas idénticos, pero en la que se introduzcan una serie de variables que va a cambiar en función de cada uno de vosotros y de cada una de las ciudades de las que provengáis, lógicamente. Porque, lógicamente, no será la misma indemnización para el taxista de Madrid que para el taxista de Sevilla, que para el taxista de Zaragoza o el taxista de Barcelona.
Es decir, cada uno, dependiendo de esas variables a nivel económico de la propia fórmula, va a tener una indemnización u otra. Se han tomado a modo de ejemplo, y os digo un poco os traslado lo que nosotros hemos, lo que en este caso los peritos contables nos estuvieron explicando en la reunión que mantuvimos, y se van a tener en cuenta, por un lado, la calidad de las infraestructuras de cada ciudad, para que tiene un impacto en cuanto si el taxi sea más rápido o no, la superficie transitable, la presencia de turistas o no, la licencia por población y la ratio, el transporte público, todas estas son las variables que luego nos llevarán a decir, teniendo en relación también la variable del precio de las VTCs, que es mucho más inferior, nos darán un resultado. Con lo cual haremos una pericial, digamos, general para todos los taxistas, si bien haremos una pericial, porque en derecho administrativo, a diferencia de en derecho mercantil, tenemos que ser muy exhaustivos para acreditar el daño específico de cada taxista, haremos una pericial a través de unos anexos que determinará el precio en este caso, el daño y perjuicio ocasionado a cada uno de vosotros en función de cada ciudad, porque por lo que decimos, ¿no? Porque va a fluctuar en función de cada una de las ciudades, pues tendrán un impacto, este daño mayor o menor, y con estas variables. Se han adoptado en la fórmula matemática otras variables que tenderán también a calcularse, y muy probablemente será como el valor de la licencia en su conjunto, como por ejemplo son aquellos ayuntamientos o el Instituto Metropolitano del Taxi de Sevilla, por ejemplo, que el valor de la licencia no fluctúa. Por lo tanto, si uno tiene la opción en Sevilla de adquirir una licencia de taxi o una licencia VTC a un precio cerrado, pues lógicamente un ciudadano va a acudir a una licencia VTC por ser mucho menos costosa, con lo cual la infravaloración será una fórmula como más sencilla. Insisto, esto es una fórmula que nos ha planteado el perito. Nosotros también teníamos muchas inquietudes a la hora de saber cuánto nos iban a cobrar. Sabemos que los que al menos venís de otro despacho profesional y con un poco de incertidumbre en cuanto a los costes de la reclamación, hemos querido un poco ser escrupulosos con este sentido para al final a los clientes daros una tranquilidad en que si se dice un precio cerrado, se dice un precio cerrado, y luego no vamos a ir, a medida que transcurre el procedimiento, reclamando pues acciones que vosotros desconocéis en definitiva, pues porque sois legos en derecho, como es lógico y normal. Con lo cual, el perito, digamos que nos la vamos a jugar un poco como hemos hecho en los otros procedimientos que asumimos, ¿no? Y vamos un poco en el sentido a pensar que nos adaptamos a las actuales situaciones de los taxistas, que a día de hoy son pésimas, no solamente por la presencia de VTC, sino también por lo que todos conocemos, por la lamentable presencia del COVID. Pero, por ejemplo, el equipo de consultores económicos que colabora nos ha cerrado el precio de que sea 1, sean 500, sean 1.000 o sean 3.000, va a cobrar 50 euros por la pericial. Lo que quiere decir que el coste es cerrado, que no se va a hacer una pericial que valga un dinero a tanto alzado, y entre todos los apuntados nos lo vamos a dividir. Al final, este equipo de consultores económicos están también muy implicados porque tienen una gran relación con Taxi Project en este caso, y pues nos ha manifestado, ha sido una lucha un poco por Tito también en este caso, y por parte nuestra de intentar ir a precio cerrado para que sepamos que no vamos a pagar si solamente nos apuntamos 500 o 1.000 o 200.000. En definitiva, que sea un precio cerrado, y el precio de la pericial serán 50 euros. Masiva, perdón, siempre todo lógicamente legal. Vale, respecto al tema económico de Boseller, nosotros la reclamación de responsabilidad patrimonial también nos la vamos a jugar, un poco como hemos hecho incluso con un recurso de amparo que hemos llevado a cabo en el ámbito penal, ¿vale? Vamos a cobrar 550 euros masiva. Luego Tito os explicará que sí que existirá una rebaja para aquellos que sean socios de Taxi Project, una pequeña rebaja porque lo va a asumir en este caso Taxi Project, ¿vale? En definitiva, 550 euros masiva. Y luego tenemos pendientes de que finalmente nos concreten el precio del procurador. Ahora os explicaré en qué consiste el procedimiento administrativo, porque nada tiene que ver con el procedimiento penal que se ha llevado ya y el procedimiento mercantil que también se ha llevado en Madrid o se está llevando, que están en su curso ambos dos. Y por lo tanto será el poder
el poder para pleitos, que lo tendremos que hacer. Intentaremos hablar con una procuradora de Madrid que nos heredamos, digamos, nosotros, porque algunos de los que se apunten a esta reclamación, si ya tienen el poder general para pleitos efectuado para la Procuradora de Madrid, que llevaba todas aquellas reclamaciones mercantiles, pues lo podrían hacer servir, no hay ningún problema si Teresa Don Esteve, que es la Procuradora de Madrid, está dispuesta, y si no, nosotros vamos a tantear también a una procuradora con la que habitualmente trabajamos para que os haga un precio muy económico y similar al del equipo de consultores, para que la reclamación sea económica y que esto no sea lo que os limite a llevar a cabo la reclamación. Y el poder y la procuradora, en definitiva, serían estos dos conceptos más. Por cuanto al tipo de procedimiento y plazos y demás, una vez que tengamos claro, habíamos concretado con Tito el dar un plazo, lo decimos porque hay varias cosas. Así como en el procedimiento mercantil que se ha gestionado por parte de la otra firma y en la que nosotros nos hemos heredado, se hicieron distintos bloques de demandas contra las VTCs y luego se han solicitado en los juzgados las acumulaciones de los procedimientos para que sea un juzgado quien finalmente juzgue. En el procedimiento administrativo hay más dificultades para que se produzca este extremo, por varios motivos. El procedimiento administrativo es un procedimiento muy específico en el que se ha de agotar la reclamación previa a la vía contencioso administrativa para que prospere la vía contencioso administrativa, y esto es un requisito formal. Lo que quiere decir es que yo no puedo hacer todo lo que es el trámite por cada uno de los taxistas que sí que se quisieran apuntar a la reclamación, y que una vez que esté instada la demanda vengan otros taxistas con interés legítimo y se unan a este procedimiento en el juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque hay varias sentencias también del Tribunal Supremo que dicen que la ley de jurisdicción contencioso administrativa no dice nada de poderte incorporar cuando hay interés legítimo, pero sí que lo dice la ley de enjuiciamiento civil, que es la que rige con carácter supletorio. Pero el Tribunal Supremo ya dijo que como no son procedimientos idénticos y el requisito esencial por parte, en este caso, del procedimiento administrativo es haber agotado todas las vías administrativas previas, como son la reclamación a la administración, que la administración se pronuncie o no, el agotar el recurso, en su caso potestativo de reposición o de alzada, el que nos corresponde en función al acto que se resuelva, y luego el recurso contencioso administrativo y la ulterior demanda, no nos vamos a jugar ni vamos a jugar con los intereses de ninguno de nuestros clientes y preferimos ser sinceros desde el inicio. Es decir, en esta reclamación patrimonial, todo aquel que se quisiera incorporar después de haber instado la reclamación patrimonial, podríamos intentar salvarlo siempre y cuando dure el procedimiento de instrucción administrativo, es decir, antes de ir a los juzgados. El plazo de instrucción son unos 6 meses, la ley dice que son 6 meses en concreto. Es decir, ponemos la reclamación administrativa previa por responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Fomento, se iniciaría una fase de instrucción que duraría 6 meses y en esos 6 meses, si nada dice la administración, se entendería silencio administrativo negativo, y es ahí cuando nosotros podríamos hacer un recurso de reposición previo a la vía, porque tenemos que hacer el trámite también formal, o recurso de alzada en función del acto que resolvieran, es decir, ante el órgano que lo ha dictado o ante el superior jerárquico, y a partir de ahí recurrir ante el juzgado de lo contencioso administrativo, ante los tribunales contenciosos administrativos que os he explicado antes, es decir, a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo o a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, en función de la cuantía de la indemnización. Lo normal es que todos vayan a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, porque seguramente por los cálculos que hemos hecho, las cantidades orientativas sí o sí van a superar la cuantía de 30.050 euros, que son la que establece la ley concretamente para determinar si es la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional o si son los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Con lo cual nos iremos a la Audiencia Nacional, a la sala de lo contencioso administrativo.
Dicho esto, en cuanto al plazo para unirse, habíamos establecido o hemos establecido y concretado que hasta el 15 de marzo daríamos de plazo para que se decidiera la gente o los compañeros que quisieran en un momento dado apuntarse, con una prórroga de hasta el 31 de marzo, porque nuestra expectativa sería, ya con todo el estudio que tenemos realizado, perfeccionar la reclamación patrimonial en el mes de abril, en la primavera, ya para poder encauzarlo. Se había hablado, quizás me voy a anticipar, pero como sé que se preguntarán, el tema de las costas. Normalmente en administrativo las costas están limitadas. Las costas es el riesgo que puede representar para cada actor, es decir, para cada persona que reclama judicialmente unos derechos, y la parte contraria ha de intervenir con abogado y procurador. Y en caso de que desestimen la reclamación, el riesgo que puede generar para un ciudadano que ha reclamado a que le condenen a pagar los gastos de abogado y procurador contrario. Es importante hablar de estos casos porque, lógicamente, es un riesgo que ha de asumir el cliente. Pero hay varias cosas. Uno, en las acciones colectivas y más en la acción administrativa, normalmente cuando existen dudas de derecho y de hecho, que aquí creemos que no las existen, pero más tendiendo a la viabilidad de la acción, es decir, a que entendemos que sí o sí ha de prosperar, pero en el caso de que no prosperara, entendemos que es de aplicación el criterio de las dudas de hecho y de derecho. Segundo, normalmente también las acciones están limitadas, o sea, las costas están limitadas. En materia administrativa, cuando hay acciones colectivas, casi en el 90% de los casos se limitan las costas, lo que quiere decir que siempre se pondría una cantidad muy reducida para cada uno de los taxistas. Aunque, insisto, la acción y la asamblea de hoy está orientada al positivismo, ya que creemos que existen herramientas, argumentación técnico-jurídica, y no hace falta ser licenciado en Derecho. Yo he hablado con cientos de vosotros, ya hablo de cientos porque sois muchos los clientes y hemos hablado muchas veces. A mí y a nuestro equipo nos gusta ser muy sinceros, pero estos temas del riesgo de costas se tienen que hablar desde un principio, porque en definitiva, el no hablarlo generaría una desconfianza, futuras preguntas, y se tienen que hablar. En sí, la acción y la asamblea es para que penséis que el estudio que se ha llevado a cabo, duradero en el tiempo y exhaustivo, tenemos herramientas para considerar que existen una viabilidad alta en este caso, y que son las instituciones y los seguros, en este caso de cada una de las administraciones públicas, quienes tendrán que responder. ¿Vale? Y por otro lado, el tema de las costas, también en el caso de la condena en costas, es de forma mancomunada. Mancomunada significa, a diferencia de la responsabilidad que tenemos en cuenta para ellos que tendrían que pagar la indemnización, que sería solidaria, es decir, que si hay una condena solidaria, me da igual quién me pague, pero uno me va a pagar y luego ya se apañarán los que están condenados de manera solidaria. Cuando se habla de una responsabilidad mancomunada en cuanto a costas, se dice que cada uno tendrá que pagar su parte y respecto a la indemnización que reclama, y lógicamente limitadas, como vamos a defender en ese caso, siempre con carácter subsidiario para el improbable supuesto de que no prosperara. Pero siempre, como decimos, sería mancomunada, en ningún momento solidaria. Cuando pasó todo el follón, nos preguntaba mucha gente qué iba a pasar cuando se produjo aquella desconfianza con otro compañero, y nos preguntaban, estaban muy asustados, había gente que decía que se iba a vender su casa y demás. Pero bueno, todo esto son, al final, habladurías que no tienen ningún sentido, ninguna razón de ser, y en absoluto va a llevar a la hecatombe. Dicho esto, creemos que existe normativa y jurisprudencia suficiente para defender lo que os está pasando, y creemos que el verdadero responsable de que existan las VTCs campando a sus anchas con una presencia sin estar fiscalizada, y quien tiene que pagar el daño producido a los taxistas son las instituciones. Y al final consideramos que esta regulación constante, chapucera, poniendo parches que al final no ha hecho sino favorecer todavía más, si cabe, a la presencia de las mismas, este daño que se está generando es atribuible, porque hay una relación de causalidad absoluta, a las administraciones públicas, en concreto a quien ha otorgado una licencia para un uso que finalmente no ha sido el que debidamente, que luego se intentó corregir con ese decreto Ábalos, pero que, insistimos, toda esta chapuza ha hecho que os encontréis cada uno de vosotros con unas licencias que, ante esta situación, si no se corrige, pierde valor día que pasa, y por lo tanto se tiene que poner fin a esta situación y tenéis que ser indemnizados.
Y en definitiva, yo por mi parte creo que era un poco este el planteamiento. No sé si luego quieres ya pasamos a los ruegos y preguntas y yo voy explicando las inquietudes de cada uno, Tito. Vale, yo te voy a preguntar un par de cosas que me han llegado porque la explicación que has hecho te has cargado todas las preguntas que tenía ya para hacerte, ¿no? Que era relación de las costas, el precio, el tiempo, o sea, para calcular el daño, yo por lo que he hablado con el Sergi y tal, tendríamos que, o sea, no es lo mismo, es lo mismo, por ejemplo, se calcula desde la entrada de las VTCs y el daño se calcula desde que empiezan a entrar y empiezan a hacer lo que hacen, ¿no? Y esto se calcularía más o menos desde la ley Omnibus por ahí. Quiero decir que si alguien tiene una licencia hace 30 años, da igual porque el daño se empieza a generar desde X. A ver, aquí en realidad, como la responsabilidad patrimonial habla de anormal funcionamiento y daño ocasionado desde el anormal funcionamiento, tenemos que cuantificarlo, nuestra pericial, desde el momento en el que se está produciendo el daño, que es cuando se inicia la presencia de las VTCs, y por eso yo he hablado de la normativa, de aquellos decretos que ya hablaban del porcentaje del 1/30, es decir, una VTC, que luego lo corrigen, que luego lo vuelven a suprimir, que luego lo vuelven a instaurar, que entonces se produce el desbordamiento. Es decir, no va a dar igual el valor, es decir, no es una variable a nivel económico contable para calcular la indemnización el que nuestra licencia tenga 50 años, así tiene 5 años, no sé si me explico. Este concepto, esta variable no se va a contemplar. Al final el valor es el valor actual y sí que es cierto que día que pasa, día que va cambiando ese daño, porque en definitiva hay una serie de variables que se van a contemplar, que son las que a modo de ejemplo he explicado y que son las que van a hacer que cada día efectivamente va cambiando. Es decir, no tiene el impacto de la presencia de las VTCs a efectos de indemnización del daño el mismo valor hace un año que en la actualidad y que seguramente al año que viene, porque va fluctuando. Vale. El tiempo desde que, por ejemplo, vamos a poner hipotéticamente hablando que el 1, bueno, esto es una pregunta que es difícil de responder, que el 1 de abril iniciamos todo el proceso. Terminando el proceso administrativo, poniendo el recurso o la demanda o como se llame en el contencioso, ¿cuánto tiempo puede pasar ahí? Y luego, Vale. y luego los recursos extraordinarios, si perdemos, si ganamos, todo eso. Vale, nosotros os comento, la reclamación patrimonial desde que se pone, la ley dice que el periodo de instrucción de la causa, de instrucción en definitiva del procedimiento administrativo que se incoa son 6 meses y tienen 6 meses para decir y notificar en este caso si están de acuerdo o no están de acuerdo con nuestras reclamaciones, es decir, si las estiman o no las estiman, ¿vale? Si no dicen nada, tenemos nosotros que poner un recurso o bien potestativo de reposición, dependiendo de la cuantía, porque esto va a cambiar, y del acto en definitiva que se impugna, o bien un recurso de alzada, porque es un requisito formal que también marca la ley, es decir, como no me ha dicho nada la administración, se entiende que es silencio administrativo negativo, es decir, la administración, su inactividad en cuanto a resolver una reclamación patrimonial, se ha de entender que se desestima la misma, pero aunque no tengamos ni siquiera una resolución expresa. Pero la ley obliga a notificar esa resolución. Entonces, nosotros tendríamos que hacer una reclamación de recurso potestativo de reposición o recurso de alzada, que demoraría en torno a un mes, es un mes concretamente si es potestativo de reposición y 2 meses si es alzada, y a partir de ahí, es decir, nos encontraríamos 6 más 2 meses, si tampoco nada dicen respecto al recurso, a los recursos instados, tendríamos 2 meses para hacer un recurso contencioso administrativo ya ante la sede judicial. Se pone ese recurso contencioso administrativo, que es un recurso sucinto, no la reclamación patrimonial, que es exhaustiva y se explica todo muy bien, sino que es una especie de anuncio de, oiga, voy a demandar. Entonces, se presenta ante el juzgado
dice a la administración demandada o recurrida, oiga, que a ustedes les han demandado por estos motivos, ese expediente que ustedes tienen ahí por silencio administrativo de una reclamación patrimonial que se puso, mándenmelo aquí al juzgado para dárselo a la parte que reclama para que ella, en base a ese expediente administrativo, formule demanda en el término de 20 días hábiles, que es un mes natural. Con lo cual, hablamos de 6 meses del plazo de instrucción, más 1 o 2 meses desde el recurso de reposición o alzada, más el término desde que se pone 2 meses concretamente de plazo para recurrir ante el contencioso administrativo. Y luego es 20 días concretamente de demanda, lo digo, lo que son los plazos legales. Luego de ahí a lo que el juzgado tarde, ya hablamos, es otro cantar, ya no dependemos de nosotros. Pero bueno, yo os explico los plazos legales. Y luego en esos 20 días de emplazamiento tenemos que poner y formular la demanda y ellos contestar con sus respectivas aseguradoras en un momento dado para el caso de condena que hicieran frente a ese daño por responsabilidad en que habría incurrido en este caso la propia administración. ¿Vale? Entonces, todo este trámite hasta que estaríamos hablando de unos 8 meses aproximados hasta que estamos en fase judicial y en torno a un año hasta que tengamos el juicio, en caso de que tuviéramos y nos dieran la oportunidad, que es lo que intentaríamos para poder acreditar en sala la valoración de la prueba, que sería el que acudieran nuestros peritos y pudieran argumentar el por qué cuantificamos nuestra indemnización y nuestro daño en estas variables y por qué el impacto. Hay otros datos muy significativos que nos vamos a guardar, que no queremos desvelar un poco porque la asamblea era en abierto y nosotros, lógicamente, como despacho, a pesar de que queremos ser sinceros y honestos, luego una vez que hubiera un encargo, ya con aquellos que nos hubieran encargado, desvelaríamos otros detalles que tenemos que serían muy positivos para nuestra defensa, ¿no? Al final, la asamblea la hacemos un poco a nivel genérico y explicando un poco los argumentos de defensa, pero hay algunos datos que no queremos desvelar, insistimos, que ahondan y refuerzan nuestra argumentación a la hora de reclamar con comparativas y demás. Lo digo al hilo de la pericial que tenemos. ¿De acuerdo? Vale. Creemos también nos ha costado mucho llegar un poco porque a pesar de que esa reclamación por el otro despacho se hablaba de unas indemnizaciones como millonarias, nosotros cuando hemos pensado en estas millonarias a nivel de millones de euros en la reclamación, hemos querido hacer una fórmula matemática que sea real, y porque claro, podríamos haber hecho, al menos son los inputs que hemos tenido por algunos taxistas que nos han desvelado, la indemnización que se ha reclamado parece ser por este otro despacho, también de aquí, en el que parece ser que han cuantificado no solamente el valor de la licencia, sino todos los años para el futuro que la licencia nos estaría proporcionando a cada una de nosotros. Es decir, pues bueno, si yo tengo una licencia ahora y cada año, este año en concreto de COVID es un año muy excepcional, que nada tiene que ver con los ingresos reales, pero cada uno tiene unos ingresos reales, me lo invento, de 50.000 euros netos. Pues yo lo puedo cuantificar, si soy matemático, en un lucro cesante a futuro de que si yo tengo una licencia que me está reportando 50.000 euros cada año, pues a ¿cuántos años tengo? Pues tengo 50 años y tengo una esperanza media de vida de 80 conforme al Instituto Nacional de Estadística, que es la edad media de vida del hombre, 86 si soy mujer, y entonces me quedan tantos años, por lo tanto no sé cuántos miles o millones de euros. Bien, esta valoración se podría dar, no es la que nosotros hemos utilizado porque al final son datos muy a futuro, que al final es un lucro cesante que puede perfectamente verse variado, es una expectativa y nosotros no podemos cuantificar una indemnización en una expectativa por varios motivos. Primero, porque en derecho es muy difícil que te reconozcan el derecho a una expectativa, porque puede cambiar esa expectativa por cualquier circunstancia anómala, causa de fuerza mayor, como puede ser este año COVID, que ha visto reducidos nuestros ingresos, o por cualquier otra circunstancia. Y por lo tanto, es fácilmente tumbable en una defensa, o para mí, difícilmente defendible. Y dos, tampoco queremos que haya una sentencia muy bonita con una acción colectiva que nos dé la razón a todos los taxistas y que sí nos reconozca indemnizaciones millonarias, pero que es tal la cuantía, como ha pasado con acciones colectivas como la acción de Banco Popular, de tanta gente que pidió las cláusulas abusivas y sí que el juzgado reconoció la nulidad de la cláusula abusiva y también la confirmó el Tribunal Supremo y también la confirmó Europa, pero al final el derecho a recuperar las cantidades indebidamente pagadas no se llegó a condenar
por el sentido de que se hablaba en la sentencia de que podía generar la destrucción de las entidades bancarias o la desaparición por ser tantísimo dinero el que tenían que devolver. Y por seguridad jurídica, no, a pesar de dar la razón a las partes que reclamaban, no acordó la ejecución de dichas cantidades, diciendo que a pesar de que tienes derecho a estas cantidades, no te reconozco que las cobres porque vamos a cargarnos, en este caso, pues a las entidades bancarias. Para mí, hacer una reclamación colectiva con muchos taxistas puede representar que si el quantum indemnizatorio es desorbitado, aparte de tener dificultades para poder en un momento dado defender esta expectativa y de que en derecho es muy difícil también que te reconozcan unas cantidades a futuro, pues nos podemos encontrar con una sentencia que nos dé la razón, pero que no nos permita cobrar. Y a nosotros lo que nos interesa es que el taxista cobre, no tener una sentencia muy bonita que nos dé la razón. Y por eso han sido muchas las reuniones que hemos mantenido, muchos estudios los que hemos realizado y muchas fórmulas para llegar a una fórmula razonable que permita verdaderamente cuantificar un daño real que os pueda en un momento dado a vosotros salvar vuestra situación en cuanto a la presencia de estas VTCs y que en un momento dado pueda ser defendible y ejecutable en la sede judicial. Yo no sé, creo que me he ido ya a otro tema, pero bueno. Bueno, pero ya está bien, ya. Bueno, hay taxistas, bueno, que se preguntan que por qué hay esa diferencia de precios entre despachos y tal. Bueno, no sé. Bueno, nosotros seguimos un poco en esto, aunque pueda resultar, bueno, para nosotros hemos hecho un precio muy, muy económico. Quizás el precio también varía por la expectativa que se ha planteado por la otra parte. A mí me gustaría leer la reclamación de este despacho y ver en base a qué criterios tampoco sé los honorarios del otro despacho, no tengo ni idea. Sé que son más caros, creo, o tengo entendido. Pero supongo que esa diferencia será porque las cuantías reclamables entiendo que son muy distintas, no lo sé. Eso punto uno, pero por un poco la argumentación que acabo de dar. Y punto dos, porque nosotros, como hemos dicho, el criterio que tenemos es permitir al taxista que pueda reclamar y que no, dada la que está cayendo, en definitiva, no queremos tampoco que el poner un precio, si cada uno de vosotros viniera de manera individual a que nosotros hiciéramos esta reclamación, tendríamos que cobrarla más cara, porque es una reclamación que lleva mucho trabajo. Pero como confiamos que sean varios los taxistas quienes nos encarguen el trabajo, nos la jugamos un poco a riesgo, es decir, ponemos un precio asequible y todo aquel que quiera, pues lógicamente se verá beneficiado. Si somos muchos, nos veremos beneficiados y si somos pocos, pues seguiremos trabajando. En definitiva, al final, incluso hemos hecho, aunque no se apuntara nadie, hemos hecho el estudio. En definitiva, es un ofrecimiento de un servicio. Mira, nos vienen muy bien los estudios para siempre, en los despachos estudiamos muchas cosas y nos sirven luego para otros procedimientos, con lo cual no nos importa. Pero bueno, en definitiva, el precio nuestro siempre ha sido, tanto el nuestro como el de los despachos intervinientes, ha sido un poco tendente a dar facilidades a los taxistas. Estamos muy sensibles porque son muchos los que hemos defendido ya también y seguimos defendiendo los otros procedimientos y queremos, porque al final, que sea una acción que os podáis permitir, en definitiva, y que no sea económicamente muy costosa dada la que está cayendo, pero que os permita en un momento dado reclamar los intereses. Y a nosotros confiemos en que sean más taxistas los que se apunten y lógicamente podamos en un momento dado obtener el rédito que un procedimiento así se merecería si solamente fuera un particular. Vale, otra pregunta que sabría que saldría de donde venimos. ¿Hay prima de éxito? No, esto es muy claro, por eso yo lo quiero decir, que nosotros cuando hacemos el precio lo hacemos cerrado y por eso hemos sido muy pesados con los consultores, los peritos. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco que la gente se apunte, que mañana seamos pocos y que al final tenga que asumir un precio de una pericial de 5.000 o de 10.000 muy pocos o al revés, o sea, preferimos, bueno, Tito sabe cómo soy yo soy muy directa y muy clara y se lo planteé tal cual al director de los consultores. ¿Estáis dispuestos al riesgo? Al riesgo es poco, que el taxista por poco tenga una buena pericial con la que defender sus intereses. ¿Que salen 2? Pues cobrará 100 euros por una pericial. ¿Que salen 100? Pues cobrará más. Al final, la prima de riesgo la vamos a asumir nosotros, en este caso, no los taxistas. Es decir, el riesgo va a ser asumido por nosotros, que vamos a trabajar, seáis los que seáis, en definitiva, a precio cerrado. No queremos luego sorpresas
ni queremos decir que luego de pronto un recurso de reposición vale tanto entre tantos que se apuntan. No, para nosotros es importante que, bueno, y es que es una asamblea abierta, pero hemos tenido la experiencia en el colectivo de hacer alguna acción con muy pocas personas y a coste muy barato, por pocas personas en una acción muy concreta, ¿no? Que no la puedes velar por secreto profesional. Pero, sin embargo, lo hemos hecho muy gustosamente y si prospera será en beneficio de todos, con lo cual, pues bueno, en ese caso era en beneficio de todos los que estaban comparecidos. En este caso, lógicamente, no puede haber un beneficio remoto porque sí que es cierto que se han de agotar todas las vías por el reclamante, un poco por el tipo de procedimiento que estamos hablando. Es decir, que no puede ser que se haga una acción por parte de 5 y que luego cuando haya prosperado se apunten todos los demás, en definitiva, ¿no? Porque el procedimiento administrativo exige que se pasen por todos los procedimientos, digamos, previos, es decir, la reclamación administrativa patrimonial previa, el recurso en su caso potestativo o el de alzada y ulteriormente el recurso y demanda. No pueden, por lo que os he explicado, por ser una jurisdicción diferente a la civil, hacerse una intervención alegando un interés legítimo una vez que el procedimiento está instado, porque aunque podría darse la circunstancia, alguna sentencia de alguna audiencia provincial encontrado cuando hice el estudio y encontramos, es cierto que no me la jugaría yo diciéndole al cliente que sí que tiene expectativas para que el día de mañana tuviéramos problemas si me desestimaran por ese defecto formal. Es decir, yo no me la quiero jugar. No quiero jugar con los intereses ajenos, para que me explicáis. Entonces, o sea, para que me entendáis. Por lo tanto, lo prudente es antes del plazo que se apunte todo el que pueda, sí que en el tiempo en el que dura la fase de instrucción administrativa podríamos hacer porque se incorporara, porque todavía no se ha instado el recurso contencioso administrativo, pero ya en el contencioso administrativo tendríamos que al menos acreditar la reclamación previa y todos los demás actos, para luego poder pedir en un momento dado la intervención por interés legítimo. Vale, y hay dos más. Una, las facilidades de pago, si se paga de golpe, a plazo, ¿cómo se puede pagar? Buena pregunta, porque esta no la he contemplado. Nosotros, el despacho, aquel que nos conoce, sabe que si ponemos un plazo no vamos a tener problemas de facilidades en el pago. Eso ya os lo garantizo. Es decir, que en otras ocasiones hemos hecho un pago aplazado. Este dato no me lo había apuntado porque no estoy, no he consultado, ¿vale? Porque al final tenía que haber consultado. Pero bueno, yo creo que no va a haber ningún problema. Y esto, si queréis, podemos hablarlo y haces tú un comunicado o lo explicas o volvemos a hacer otra asamblea. He visto alguna pregunta, porque mira, me he adelantado mientras me estabas haciendo esta pregunta, por parte del tema pago aplazado no va a haber problema y nos podemos amoldar en 2, 3 plazos, eso no va a haber ningún problema. Esto punto 1. Y punto 2, el tema, que he leído una pregunta, me voy a adelantar, Tito, del tema de si sé la cantidad exacta en cuanto a la indemnización de Madrid. Claro, yo no puedo decir ahora la indemnización porque necesitamos las variables de Sergi y del equipo de consultores. No sé cuál es la cuantía de la indemnización exacta, pero tenemos que tener en cuenta que va a ser la pérdida del valor de una licencia, con lo cual, sin perjuicio de las variables, me consta, ya es que claro, ahora hemos hecho un trabajo añadido, una vez que hemos hecho el estudio sabemos que sí que es muy viable, que puede prosperar la indemnización y la reclamación. Nuestro trabajo que tenemos ya el compromiso es la solicitud a los institutos metropolitanos del taxi, ¿verdad, Tito? Sí. Para que nos digan los valores de la licencia, en cuánto se han depreciado estos valores, porque esta va a ser otra variable a contemplar en cada uno de los ayuntamientos. Pero insisto, casi con total seguridad van a ser superiores a esos 30.000 euros, pero yo creo que, Tito, si quieres, y si hay interés y un poco la gente nos va orientando que sí que hay interés en continuar en este sentido, pues sí, podemos hacer una nueva asamblea con ya unos valores ya determinados para saber las cantidades una vez que nos entreguen estos certificados del Instituto Metropolitano del Taxi pedidos. No lo sé cómo lo ves, pero la cantidad exacta yo no la sé porque son los consultores los que nos lo tienen que decir. Claro, pensad que la fórmula, a pesar de que tenemos las fórmulas ya confeccionadas, las variables determinadas y tal, el estudio no se ha hecho porque todavía no se ha trabajado, pero el estudio no se ha hecho en cuanto a nivel economía, es decir, a nivel pericial. Esto ya, una vez que la gente nos diga sí, ok, adelante, es decir, vamos a por ello. Podríamos hacer algunas valoraciones medias y las damos.
Tito, esto ya sería cuestión de hablarlo con los consultores, porque yo no tengo Vale. ahora mismo como cierta, sabía que era una pregunta que nos harían, creo que lo explicamos en las últimas reuniones, pero yo no puedo decir y concretar el valor de la cuantía o el daño indemnizatorio real ahora mismo de cada ciudad. Vale. Lo sí. Hay una cosa que creo que es la última pregunta. El tema es, por ejemplo, con estos 500, o sea, son 550 masiva, ¿vale? Digamos, de honorarios de abogados. 50 masiva, precio fijo, o sea, todo esto es precio fijo para la pericial, ¿vale? Sí. Más el importe del procurador, que más o menos entiendo que irá por ahí. Irá por ahí porque ya tenemos la experiencia de los otros casos que hemos llevado, pero tenemos que tener en cuenta el poder. El poder también, es decir, normalmente hay que hacer un poder notarial para acompañarlo, pero este gasto se hace en el momento de presentar la demanda contenciosa administrativa. A ver, yo no lo dejaría al tiempo. Si vamos a poner unos plazos, no me gustaría luego andar corriendo con los temas poderes, pero un poder general para pleitos está oscilando en torno a 50 euros. Esto es lo que hay, porque al final son aranceles de una notaría. Todos aquellos que tengan ya, lo decía, porque todos aquellos que tienen ya el poder efectuado en favor de una procuradora, a lo mejor podríamos hablar con esta procuradora para ver si ella también está interesada en llevar, aunque es cierto que nosotros, esta procuradora venía impuesta por otro despacho y otra firma con la que habitualmente no trabajamos, pero yo estoy trabajando y se está comportando correctamente, quiero decir, no tengo ninguna queja en cuanto a su labor profesional. Pero un poder vale en torno a esto, unos 40-50 euros en una notaría de confianza de cada una de las ciudades. Hablaríamos ya con las notarías y se daría la minuta con los procuradores que nosotros designaríamos y letrados. Y luego el procurador nos cobraría en torno a estas cantidades también, porque vamos a hablar con ellos a los efectos de que hagan un precio muy ajustado. Es cierto también que en materia administrativa lo que son los trámites son normalmente no hay tanto trabajo a nivel procesal, vamos a decirlo, en cuanto a trámites que tengan que hacer los procuradores, ni siquiera tienen que asistir al acto del juicio, con lo cual yo creo que podríamos perfectamente obtener, tenemos distintos procuradores de confianza, esto al final sería en Madrid si hacemos la acción colectiva, habiendo nosotros determinado como acción contra el Ministerio de Fomento y las entidades, pero que absorbiera en este caso como competencia Madrid por ser Fomento, tener su sede principal allí, el Ministerio, no la Consejería de cada comunidad autónoma, y por lo tanto serían 50 fijos de la pericial y en torno a 40-50 y discutiríamos para intentar que fuera en torno a 40-50 con el procurador. Este sería el coste total. Vale. Luego, hasta sentencia. Hasta sentencia significa que todos los trámites que va a haber administrativos y contenciosos y asistencia a juicio y todo estaría incluido en este precio. No va a haber luego de pronto una sorpresa de ningún recurso, ningún incidente, ninguna declinatoria, ninguna nada. La sentencia que recaiga será la que culminará con este encargo. El recurso extraordinario será 50 euros masiva. Los recursos extraordinarios, como presupuestamos para los otros procedimientos que hemos llevado. Sea uno o sean 100 los que decidan recurrir. O sean 500 o sean 1000. Vale. Pues está claro. Y esto quedaría constancia, como siempre venimos haciendo, lógicamente, a través de una hoja de encargo con el presupuesto confeccionado y si hace falta ponemos sin prima de éxito. Es decir, que quede bien claro. Vale. Que no quiero que dé margen de engaño, sin prima de éxito para nadie. O sea, no vamos a cobrar ningún porcentaje por la indemnización que se obtenga. Cada uno, si luego mañana el de Madrid recibe una indemnización de 150.000, pues cobrará sus 150.000. De la misma manera que el de Barcelona, que cobre lo que cobre. No sé si me explico. Sí, sí. Vale, aquí hay uno que dice, en nuestro caso hemos vendido en octubre del 2020 por jubilación del propietario de la licencia. Si la demanda admite una pérdida patrimonial, ¿sería con carácter solo para ventas de futuro? Claro, este señor ya ha vendido. Ya ha tenido el perjuicio, en definitiva. La ha vendido a precio más barato. Sí, entiendo que sí.
Claro, aquí en definitiva él, como tendría derecho, si todo esto ha hecho, bueno, pues este será un claro ejemplo comparativo de los muchos que tenemos guardados y reservados que no podemos desvelar para poder argumentar bien nuestra defensa, ¿no? Si él, no sé de dónde es, si es de Madrid o de dónde, si ha vendido la licencia ya, claro, ha sido por jubilación y la ha vendido a un precio infravalorado a lo que normalmente se vendría vendiendo como consecuencia de la presencia de las VTCs, la tendríamos que hacer una pericial con un anexo específico. Podríamos reclamar, él tendría legitimación. No sé si me explico, porque la reclamación patrimonial es un daño, no va aparejado a una licencia. ¿Entendemos? La legitimación podríamos entender la que le corresponde a él, porque mientras se ha generado el daño, él era poseedor de la licencia o titular de la licencia. ¿Cuándo la ha vendido? ¿Ha dicho? Tito, es que no sé el Octubre del 2020 y es de Madrid. Octubre del 20. Quizás con él, y en estos casos así particulares, habría que mantener una reunión particular para que nos concretara bien el supuesto en concreto para poder encajarla. A ver si estamos legitimados activamente, que yo entiendo que sí de entrada. Y sería muy significativo saber el precio también, porque claro, si la ha vendido a un precio muy reducido por el sector del taxi, tal y como está ahora mismo en Madrid, que me consta que están pasando penurias, lamentablemente, por la situación ya del tema VTCs y ahora por todo lo, bueno, ahora es general, pero ya las VTCs en Madrid están muy tocadas, pues en este caso tendríamos que valorarlo también y ver en este caso en concreto cuál es su perjuicio real. Sería la diferencia de lo que él ha obtenido, lo reclamable, la diferencia de lo que él ha obtenido por la venta y el resultado que diera indemnizatorio de la pericial de todos aquellos con las variables de Madrid. Es decir, porque como os he dicho al inicio, con los consultores hemos dicho de hacer una fórmula, que ya lo tenemos planteado, una fórmula con todas estas variables económico-contables, pero que como van a tener datos diferentes en función de cada una de las ciudades, pues variará el resultado, porque hay unos datos que van a influir en función de dónde somos y de esas variables, valga la redundancia, que os he explicado. Entonces, si la licencia él ha vendido por 100.000, me elemento, o por 50.000, pero la indemnización calculada por nuestro perito son 200.000, es que, insisto, tenemos unas cantidades ahí por definir, pues esa diferencia la podía reclamar. En cualquier caso, si está interesado, no tenemos ningún problema en hacer una reunión, un estudio más específico. Vale, pues ya está. Bueno, hay uno que pregunta que si tenéis experiencia en este tipo de casos. Y ya está, y lo dejamos ya porque son preguntas muy repetitivas que ya se han dicho. Sí. Bueno, en materia contencioso administrativa y en responsabilidad patrimonial sí tenemos mucha experiencia. A ver, nosotros, para aquellos quienes nos conozcan, somos un despacho multidisciplinar, es decir, aquí en la sede de Barcelona tenemos 3 plantas y somos bastantes compañeros. Veo a Miriam, por cierto, saludo, que ya nos conoce de otros casos incluso que nos ha encargado. Bueno, pues las personas que nos conocen saben, sí, que sí que tenemos experiencia en materia de responsabilidad patrimonial y en el Tribunal Contencioso Administrativo y también en la Sala de la Audiencia Nacional. Tenemos afortunadamente un equipo muy sólido de muchos profesionales y tendemos a la especialización por materias. A mí el tema taxi, digamos que en su momento se me atribuyó un poco la dirección de los procedimientos, aunque yo bueno, un poco soy la persona visible, pero hay muchas personas detrás que trabajamos día a día por los intereses del sector del taxi. Y este estudio lo he hecho yo y lo hemos hecho varios compañeros detrás y, lógicamente, todas las acciones las llevaremos a cabo también varios compañeros. En materia contencioso administrativa tenemos sí, no puedo decir más que sí, tampoco puedo desvelar casos que hayamos llevado por secreto profesional porque no podemos, los abogados, por el código deontológico al que estamos obligados a acatar, pero sí podemos decir que tenemos experiencia en el sector. Es cierto que el caso VTCs, reclamación patrimonial, en el sector del taxi no tenemos experiencia porque es nueva, porque vamos a generar el procedimiento como nuevo, pero sí que en cuanto a la acción, es decir, una acción de estas características en otros colectivos y en otros casos concretos las hemos planteado, hemos llevado a cabo juicios, tenemos sentencias que nos avalan y solo podemos decir que del estudio que hemos realizado tanto en materia como procedimental
vemos muchas... Bueno, es que de hecho creo que cuando yo en su día me reuní con Tito, y me gusta ser sincera porque hubieron como unos 4 o 5 representantes en su día cuando pasó lo de la prima de éxito y se reunieron con nosotros y nos trajeron las demandas, la querella y los otros procedimientos que hay instados. Yo ya dije en su día que para mí, y creo que en alguna de las asambleas privadas que hemos mantenido con los clientes, he dicho que la reclamación patrimonial de las administraciones es esencial. Para mí, aparte de las acciones instadas, las administraciones son las responsables de todo lo que está pasando. Porque si las administraciones regularan bien y las administraciones fiscalizaran bien el buen uso de todas las licencias, habría un control y, por lo tanto, una erradicación de esa invasión total que está pasando, que se está, digamos, en definitiva, robando el pan día a día. Con lo cual, como son las administraciones quienes actúan mal, como tenemos acreditado datos objetivos que demuestran tanto la regulación pésima como los actos ulteriores de las instituciones, como la falta de actividad por parte de ellos para fiscalizarlo, es que se dan todos los requisitos que la ley, en definitiva, establece para que ante el normal funcionamiento de la administración, el daño real causado, evaluable a cada uno de vosotros, y la continuidad en dicho daño, para que ellos satisfagan una indemnización debida a todos los taxistas. Y por ello, creo que la indemnización es más que defendible, que el tema es más que defendible también, que hay pruebas y argumentos que los podemos defender completamente, y hemos confeccionado un estudio y una fórmula que sea asequible para todos para que se haga justicia, habida cuenta de que, sin perjuicio de que tenemos otras 2 acciones también que plantearemos, y esto ya lo haremos en nombre de la asociación, una vez instemos estos procedimientos, que puede ser que también al final consigamos otro gol, porque es que es lo que no me sale otra definición, ante la presencia de las VTCs, y es otra acción que tenemos planteada, pero que aquí ya no la haréis vosotros los taxistas, sino que será el despacho en conjunto con la asociación. Una vez que los procedimientos estén instados, haremos otras acciones que vemos también viables, pero bueno, esto ya lo haremos a través de la asociación y ya Tito os explicará cuando podamos. Pero esto es un poco lo que puedo decir. El decreto Ábalos le da 4 años de moratoria como indemnización. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros? A ver, no lo he leído todo. Tito, se me ha ido el mensaje. No, dice Luisa que el decreto Ábalos le da 4 años de moratoria a las VTCs en concepto de indemnización. Y se reserva la acción de indemnizarles más. Por eso os digo que el decreto Ábalos, no solo contentos con ser absolutamente contrario a la normativa nacional en cuanto a al otorgamiento de licencias y uso, porque al final está intentando subsanar un problema con una chapuza. Sí que es cierto que tiene rango de ley y por eso tendremos que hacer unas acciones estudiadas que ya tenemos, pero está al final corrigiendo la situación, pero no en beneficio del taxi, sino en beneficio de las VTCs, que además le reconoce esto como indemnización y dice que si además transcurridos estos años no están del todo resarcidos, ese decreto prevé una indemnización mayor para las VTCs. ¿Dónde está la indemnización para los taxistas? Por eso, toda esta regulación que es totalmente en contra de la normativa española y la europea, que está por encima, por las directivas y demás, que además hay una directiva que vosotros la conoceréis mejor que yo, que es la directiva de los servicios de la 123, concretamente, que habla de que sois un servicio esencial, protejamos los derechos del taxi en este sentido, ¿no? Que habla, se equipara incluso a las farmacias, tal y como están ahora mismo las farmacias en materia de sanidad, ¿no? Y la relevancia que tienen. Con lo cual, tendrían que proteger los poderes públicos con su propia regulación y con sus mecanismos de control y fiscalización. Y como no lo hacen y es un hecho absolutamente objetivo, pues es merecedor cada uno de los taxistas, conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico de las administraciones públicas, sois merecedores de una indemnización evaluable, pero real. O sea, no queremos ser despacho que venda humo, es decir, que os venda una indemnización desorbitada que os pueda servir como vamos a hacernos millonarios, cuando no. Sois unos trabajadores como todos, nos ganamos el pan día a día y tenéis que ser resarcidos por un daño real, pero no generar un rédito que al final sea como una especie de enriquecimiento injusto que al final no vamos a poder tampoco ejecutar. Con lo cual, preferimos hablar con propiedad, ser honestos en las reclamaciones y en algo que sea fácilmente conseguible y que podamos
obtener un resultado óptimo y no hablar de acciones con cuantías absolutamente desorbitadas que pueden generar una expectativa pero que nunca se pueda. O sea, más vale, yo soy mañica, aragonesa, entonces más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, y que sea una cuantía lógicamente palpable y real, no una cuantía desorbitada. Vale, pues ya está, lo dejamos aquí. Yo me comprometo quizás al dato con los consultores, con los datos que tenemos y unos certificados que me consta que Tito se encargaba de solicitar a cada uno de los institutos metropolitanos del taxi de España. Ya entonces con esas variables y esos datos podremos contemplar las indemnizaciones. Quizás nosotros, como vamos a poner ese plazo y es a nosotros a quien depende pues esas acciones, podemos hacer, incluso me comprometo, una nueva asamblea con las dudas que se planteen de esta, porque luego todos supongo que hablaréis si este mensaje será público para los demás, y podemos proponer perfectamente otra asamblea y suscitamos las dudas que haya respecto a esto y concretamos ya las indemnizaciones, que sería muy interesante también. No, ya te digo yo que de cada pregunta salen 10 preguntas, de esas 10 salen 100. Sí, pero que yo lo entiendo, bueno. yo lo entiendo. Yo soy usuaria de otros servicios y soy igual de preguntona, en definitiva, con lo cual entiendo que cuando alguien tiene que hacer, bueno, que son vuestros intereses lo que al final se ponen en juego, comprendo que las preguntas no molestan, son todo lo contrario. Se tiene que explicar y esclarecer todas las dudas para que la gente decida si quiere o no pues encargar el servicio y la reclamación, porque además supongo que tal y como está el patio, estas acciones, si prosperan, salvarán la situación de muchos taxistas por toda la presencia que hay de estas VTCs y por la situación actual. Vale, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Leire, gracias. Gracias a todo el mundo y voy a detener la grabación a ver si se guarda.